Vamos a resolver este segundo ejemplo de la práctica de estática. Vamos a anotar primeramente los datos. Nos dice un cuerpo de 40 kilogramos. Esto se refiere a masa, por si acaso. Vamos a anotar M, que es masa, que vale 40 kilogramos. Es arrastrado con una fuerza de 50 newtons. Eso sería la letra F, que en nuestro caso vale 50 newtons. Hacia la derecha, ¿no? De igual forma me habla de la derecha. Calcular inciso A, aquí pide 3 incisos, ¿no? Inciso A me pide el peso, el símbolo es W del peso, no sé qué calcular. Inciso B está pidiendo calcular la fuerza de rozamiento. Ya, eso también vamos a poner interrogación. Y finalmente la normal, ¿no? El inciso C es la fuerza normal, que es el símbolo N. Ya están los datos. Según el sistema internacional, todas las fuerzas deben ser en newtons, entonces, y además las masas en kilogramos. En nuestro caso cumplen, ¿no? Pero los resultados, como todos son fuerzas, el peso es una fuerza, la fuerza de rozamiento es otra fuerza, y la normal también es otra fuerza. Los tres deben ser calculados en la unidad de medida de newtons. Ya están los datos. Voy a pasar al gráfico, ¿no? En este caso no me especifica si se trata de un libro, por lo tanto es un objeto cualquiera. A este objeto vamos a dibujar la parte de la superficie, ¿no? Aquí tenemos la superficie y se está aplicando de igual forma una fuerza, ¿no? Hacia la derecha, vamos a aplicar en ese sentido. Esa sería la fuerza que se está aplicando, ¿no? A este cuerpo que tiene una cierta masa. Ahora vamos a realizar en la parte de abajo el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Eso nos va a permitir resolver. De manera similar a la anterior existen algunas fuerzas, ¿no? Como por ejemplo el peso, que es la fuerza verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, este sería W. ¿Ya? Luego hay otra fuerza, que es la fuerza normal, que es hacia arriba, ¿no? Porque está en contacto con una superficie. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza que se llama fuerza normal. Hay una fuerza hacia la derecha, también indica, ¿no? Entonces vamos a aplicar aquí una fuerza en ese sentido, ¿no? Esto sería la fuerza F. Y hay fuerza de rozamiento también. Y eso es contrario al movimiento, ¿no? Hacia al revés, a este lado. Por lo tanto, a esto nosotros llamamos fuerza de rozamiento, muy similar al ejemplo anterior, ¿no? Me estaba olvidando poner los ejes X y Y. Este es el eje Y, este es el eje X. Ya sabemos los sentidos positivo y negativo, ¿no? Este lado es positivo, atrás es negativo, arriba es positivo, abajo es negativo. Ahora voy a utilizar las fórmulas, ¿no? Que nos solicitan. Primeramente voy a resolver el inciso A, ¿no? El inciso A. El inciso A me pide el peso. Hay una fórmula específicamente para el peso. Voy a utilizar esa fórmula, ¿no? Peso es igual a masa por gravedad. Esa es la fórmula para calcular peso directamente, ¿no? W, que es el peso, es igual a masa. Masa lo tenemos en los datos, vale 40. Por la gravedad, por si acaso, siempre es una constante, ¿no? Vale 9.81. 9.81. Ese es el valor de la gravedad, por si acaso, ¿no? En el sistema internacional lo vamos a anotar acá. En el sistema internacional, la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es una constante que debemos saberlo de memoria. Una vez que ya hemos reemplazado ese valor, con eso ya podemos calcular el peso, ¿no? El peso va a ser igual. Me voy a ayudar con la calculadora. En este caso va a ser necesario. Vamos a multiplicar 40 multiplicado por 9.81. El resultado es 392.4. 392.4. 392.4. Verificamos. Correcto, ¿no? Como hemos calculado el peso, inmediatamente le vamos a poner la unidad de medida de Newton. Dijimos que todas las fuerzas se miden en Newton, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los resultados que me pide. El inciso A ya estaría resuelto. Nos faltaría el inciso B. Vamos a continuar aquí mismo. Inciso B me está pidiendo la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula que hace instantes habíamos aplicado, fuerza de la sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto es igual a 0. Vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje X. Solo hay dos. F, que es positivo, y FR, que es negativo. Entonces vamos a anotar, ¿no? Tendríamos dos fuerzas, F, que es positivo, y FR, que es negativo. Esto es igual a 0. Voy a revisar el despeje matemático que habíamos indicado. Es decir, FR, que es negativo, pasa al otro lado, va a sumar. Por lo tanto, me queda acá que F va a ser igual a FR. FR, esto que queda. Voy a dar la vuelta a esta ecuación, ¿no? Indicamos que FR, esto es igual a F. Y a un costadito voy a completar, ¿no?
FR, que es lo que me pide calcular, va a ser igual a F. FR ya lo tengo en los datos, vale 50 newtons. Por lo tanto, anotamos aquí 50 newtons. El resultado del inciso B, de la fuerza de rozamiento, ya lo tenemos, 50 newtons. Falta un inciso más, ¿no? El inciso C lo vamos a continuar aquí a un costadito, para lo cual voy a aplicar la otra fórmula, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahora, ¿no? En el eje Y igual a 0. Entendiendo el eje Y es este eje, hay dos fuerzas, ¿no? Normal es positivo y peso es negativo. Con esos signos, ¿no? Tendríamos que anotar primeramente normal, que es positivo, y peso, que es negativo, ¿no? Igual a 0. Vamos a hacer igual el despeje matemático. W pasaría a este lado a sumar, ¿no? El signo contrario. Tendríamos entonces normal va a ser igual a W positivo. Normal, que es lo que me pide, va a ser igual. W ya lo tengo, ¿no? Lo hemos calculado acá, lo vamos a reemplazar ahí directamente. Hemos obtenido 392.4, ¿no? A esa instancia habíamos obtenido eso, newtons. Por lo tanto, ese es el valor de la normal. La normal también vale lo mismo, porque son iguales. La normal vale 392.4 newtons y de esa manera hemos resuelto los tres incisos.